Bueno, entonces agradecerle nuevamente a Esteban, Ana María, pues que por desgracia no nos pudo acompañar hoy, y los demás compañeros del grupo de estudios steinianos, los que nos siguen a través de las grabaciones en YouTube. Hoy entramos ya en la última parte de la tesis doctoral de Edith Stein sobre el problema de la empatía. Hoy vamos a trabajar entonces del capítulo 4, la empatía como comprensión de personas espirituales, parágrafos 1 al 4, siendo el 1 concepto del espíritu y de las ciencias del espíritu, el parágrafo 2 en torno al sujeto espiritual, 3 la constitución de la persona en las vivencias de sentimiento, y el cuarto el darse de la persona. Entonces, bueno, antes de empezar la grabación, vamos el compañero Esteban y yo sobre las posibilidades que hemos encontrado en este texto. No se agotan en un ejercicio por ahora de aproximación, de comentario, pero sí le van dando a uno como muchos elementos que posteriormente en un ejercicio ya de investigación más riguroso, más sesudo, obviamente con otra intencionalidad, pues el texto arrojará todos esos elementos que en esta primera discusión pues podamos pasar. Entonces, pues no nos debe agobiar que muchas cosas se queden ahí como pendientes. Entonces, del parágrafo 1, el concepto del espíritu y de las ciencias del espíritu, yo quisiera destacar solamente como 3 conceptos. Por supuesto, el concepto del espíritu, el concepto de las ciencias del espíritu, y esta última parte en diálogo con Dilthey. Entonces, voy a leer y luego daré alguna indicación adicional. Entonces, de esas páginas destaco: contra las tendencias de su tiempo de naturalizar todo, incluyendo el ser humano, entre ellas el psicologismo, fundar las leyes lógicas que rigen idealidades en las leyes de hechos, empirismo, escepticismo, conduciendo más bien a un empirismo, escepticismo, relativismo, está en parte de la definición del espíritu, del Geist, como el correlato del mundo de objetos, en tanto conciencia que constituye un objeto, en tanto conciencia que constituye un objeto. Aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero refrescar un poquitico. Definitivamente, el concepto de constitución es decisivo, ¿sí? Y quiero retomar unos elementos de un encuentro que tuvimos esta semana, varios estudiosos de Stein con el doctor Mariano Crespo, sobre la cuestión de la constitución. Nos decía el doctor Mariano Crespo que la constitución es el gozne, es el tertium entre el mundo objeto y la conciencia, donde el mundo objeto me es manifestado, es ser dado, y la conciencia es dativa de la manifestación. Por eso digo que es un tertium entre el mundo objeto y la conciencia, la constitución está allí. Entonces, por un lado nos decía el doctor Mariano Crespo que la constitución no tiene necesariamente un matiz creativo. Es decir, no se crean los objetos en sentido estricto, con lo cual la conciencia, digamos que no es comprendida en términos de constitutiva de realidad, ¿sí? Lo que sí nos dice el doctor Mariano Crespo es que
con la constitución se da el surgimiento del objeto ante la conciencia. Esa parte de surgimiento, de desvelamiento, de mostración, de dación del objeto ante la conciencia, es lo que a juicio del doctor Mariano Crespo es significativo de lo que podemos entender por constitución. Y explicaba sencillamente que el conocimiento es el cumplimiento de un acto de dar sentido a algo que se le da con sentido, ¿sí? Algo en tanto se da y en los límites en que se da con alguna con algún sentido, ¿sí? Y la conciencia, digamos que el acto de la conciencia es el de dar cumplimiento a ese sentido con el que el objeto se ve. Entonces quería como profundizar un poquitico en esa parte, Esteban y compañeros, sobre el sentido que hay que tener en cuenta sobre la Constitución. Bien, cierro paréntesis. El individuo psicofísico no solo está constituido y determinado por la realidad natural, sino también espiritual. Nos dice Stein, toda percepción externa se ejerce en actos espirituales. La constitución de la naturaleza física es a los actos de percepción como el mundo de los valores a los actos empáticos. Es como una idea que hay que destacar allí de ese texto. También tenemos que decir con Stein que a las vivencias tenemos acceso por las apariencias de la expresión, ¿sí? Habría que revisar este literal y este parágrafo, puesto que estas son traducciones, las apariencias de la expresión, son traducciones de las vivencias como actos del espíritu. El espíritu entonces se hace visible en el cuerpo vivo. Aquí, paréntesis, aquí prácticamente en ningún momento la autora se está refiriendo espíritu en términos religiosos. El espíritu entonces se hace visible en el cuerpo vivo. Por ejemplo, la alegría en el rostro de alguien es expresión de que está frente a algo gozoso. Los ejemplos de Stein, insisto, son sumamente reveladores, clarificadores. El espíritu incursiona también, se hace visible en todo aquello que ha sido creado. Dice Stein, esta cita me parece significativa y por esto la traigo a colación. Todo nuestro mundo cultural, todo aquello que ha modelado la madre, todos los objetos de uso, todas las obras de la artesanía, de la técnica, del arte, son correlato hecho realidad del espíritu. Entonces aquí, por ejemplo, Esteban, lo que estábamos hablando ahorita sobre vos que sos músico y esa correlación que empezás a establecer entre el pensamiento y el arte del pensamiento y la música. ¿Sí? Como acá una composición tuya no es mera letra, no es mera partitura, no es respuesta a una demanda de un mercado musical, sino que es en principio un desocultamiento del espíritu. Seguidamente, digamos que habiendo ya dado cuenta de lo que Stein comprende en términos generales por espíritu, vamos entonces a reseñar, porque esta es una cuestión realmente muy del siglo XIX, del siglo XX, en la que Stein, obviamente, aquí en esta tesis participa de paso, pero que posteriormente en otra obra va a retomar y va a desarrollar con más profundidad. ¿Sí? Quiero pasar sin mencionarles de qué obra se trata. Se llama
contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, y específicamente de esa obra, el estudio, el segundo estudio llamado Individuo y Comunidad. Bien, entonces, en contraste con las ciencias de la naturaleza, de Naturwissenschaften, que describen los objetos, ojo a estas cosas, describen los objetos de la naturaleza y explican causalmente, su procedencia. La ontología de la naturaleza, descubrir su esencia y estructura, y la filosofía o fenomenología de la naturaleza, muestra cómo están constituidos en la conciencia. Es decir, en el contexto histórico de Edith Stein, ciencias de la naturaleza, y ella nos va a hablar aquí, por lo menos, de algunas, por decirlo de alguna manera, variantes, ¿sí? En términos generales, ciencias de la naturaleza describen, explican, descubren, muestran objetos. Ahora, en el caso de las ciencias del espíritu, die Geisteswissenschaften, o ciencias de la cultura, Kulturwissenschaften, no solo describen las obras del espíritu, y ojo que aquí es donde está, el describen, esta frase, no solo describen las obras del espíritu, aquí Stein está señalando una cuestión metodológica, sino que persiguen su origen desde el espíritu. No solo describen las obras del espíritu, por ejemplo, una sinfonía, una obra musical en generales, una poesía, una novela, ¿sí? No solo, digamos, que describen las obras del espíritu, no solamente explican en términos históricos por qué, por decir algo, Vivaldi compone las 4 estaciones y digamos que, ¿sí? Sino que persiguen en su origen, Entstehung, Geburt, desde el espíritu. ¿Sí? No mediante explicación causal, como lo hacen las ciencias de la naturaleza, sino en comprensión reviviscente, nachlebenden verstehen. Ahora, sobre esto, yo discrepo la traducción que hace el autor que estoy siguiendo de las obras completas, de comprensión reviviscente, nachlebenden, por reviviscente, por unas razones que voy a dar luego, más que reviviscente es perviviscente. Reviviscente es como algo que estaba muerto y que revive. Comprensión perviviscente es algo que está vivo de algún modo en nuestro tiempo, pero que es una fuerza pretérita. ¿Sí? Algo que nos determina en nuestro modo de ser. Luego habrá pues como mayor ocasión para analizar esto, pero quiero decir entonces que si proceden mediante descripción y explicación, se sirven de los métodos de la ciencia. Creo que esto es fundamental. Descripción y explicación, son métodos de la ciencia. Pero si se sigue el proceso de originación mediante comprensión reviviscente, entonces se trata de aprender empáticamente a otro y traer a dato su obrar.
¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de las ciencias de la naturaleza y aquí estamos hablando de las ciencias del espíritu en la perspectiva y en el contexto específico de la obra sobre el poder. Ahora, ¿por qué digo yo que este Nachlewenden hay que traducirlo más por pervivicente que por pervivicente? Esta autora en este artículo nos da varios ejemplos. Dice, como adverbio, nach significa cerca, casi, después, mientras que como preposición posee el significado de cerca, detrás, alrededor de acuerdo a. Pero también más adelante nos dice, vivir después de algo no significa separarse totalmente de lo que nos precedió, sino por el contrario, estar determinado en mayor o menor medida por hecho. Y finalmente dice, respecto a esta expresión, sobrevivir e imitar, tomar a alguien como ejemplo. Entonces, ella en esta, digamos que en la comprensión de la pervivencia e historicidad en Walter Benjamin, antes de entrar en el detalle, en la comprensión de este autor, ella hace una revisión filológica del sentido de Nachleben y con base en esos argumentos es que, a mi juicio, en lugar de ser reviviscente, es pervivicente. Dice, en cuanto a la clarificación del método de las ciencias del espíritu, está en parte señalando, por un lado, los aciertos y deficiencias de von Ranke y de Burkhardt, y por el otro, del peligro de asumir la explicación causal como ideal científico. Entonces, prácticamente Stein enfila la estela de autores, de filósofos que están en esa discusión sobre la pretensión sumisa de que las ciencias del espíritu se tienen que someter a los métodos científicos positivistas, ciencias básicas, de las ciencias duras, para decirlo en términos generales, si se quieren ciencias, si no se quieren charlatanes. Deviniendo en un servilismo y extravío de los fines en las ciencias del espíritu. Pues si bien es cierto que una ley puede explicar un evento natural, esto no necesariamente es condición para hacerlo comprensible en el sentido de cómo un evento natural motiva el obrar de las personas y en tanto motivador recibe un significado. Comprobar y explicar la pervivencia de algo puede agregar algo a la ciencia de la naturaleza, pero erradica de ello el espíritu. Es momificar, digamos que al quitarle la fuerza, el ímpetu a la propuesta de Dilthey de darle fundamento a la ciencia del espíritu a través de la superación de la psicología explicativa por una descriptiva y analítica. Stein considera que también la psicología descriptiva es una ciencia del alma como naturaleza. No deja ver al ser humano, no se deja ver al ser humano naturalísticamente como un ser más de la naturaleza. Para darle un verdadero fundamento y claridad al método de la ciencia del espíritu, es necesario, según Stein, una indagación reflexiva de la conciencia científica respectiva, como la pretende la fenomenología. ¿Sí? Pues sabemos el contexto en el que ella está redactando su tesis doctoral sobre el problema de la empatía, y pues obviamente para ella hasta el momento no hay, fuera de la fenomenología, otra forma posible de hacer esa indagación. Para Stein, hay que aclararlo, la fenomenología no es tanto una escuela, no es tanto un gueto, ¿sí? de compartir unas ideas, cuanto un sencilla y llanamente un método. ¿Sí? Ella
Digamos que la fenomenología es el camino, pero digamos que aquello en torno de lo cual ella va no es propiamente una idea de una corriente de una escuela fenomenológica en sentido estricto. Creo que así también lo entendía Husserl de la fenomenología ante todo y sobre todo método. Sigo. Así como hay una ontología de la naturaleza, estructura sujeta a leyes idénticas, formas geométricas ideales, hay correlativamente una ontología del espíritu, estructura esencial del espíritu y tipos ideales. Ojo a esto que sobre los tipos ideales va a hablar en el parágrafo 5, un poquitico más, bueno, no lo desarrolla mucho, pero sí que al menos da un poquitico más de idea, además del concepto. Del mismo modo, como hay una explicación causal de las leyes naturales, también hay una comprensión espiritual como, ojo a esto, conciencia experiencial en la que vienen a dárselos personas. Es muy importante, digamos que tener en cuenta, bueno, esas ideas que recojo, porque pues total, este parágrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Bien, sobre el parágrafo 2, el sujeto espiritual, no son sino dos páginas, y de allí quiero destacar estas dos ideas. Por un lado, el individuo psicofísico es un yo en cuyos actos constituye sentir y crea objetos. Esta digamos que es una tesis que recoge de los capítulos, o sea, no está diciendo el individuo psicofísico es un yo en cuyos actos constituye sentido y crea objetos. Ahora bien, el sujeto espiritual es una persona con una peculiar visión del mundo. Los actos espirituales están en una relación tal de proveniencia y motivación que conforman un entramado. Esta cita es muy importante que no la perdamos de vista. La motivación es la legalidad, yo agregaría por los desarrollos que ella tiene posteriores, es la legalidad racional de la vida espiritual. El entramado de vivencia de los sujetos espirituales es una totalidad de sentido vivenciada originariamente o a la manera de la empatía y como tal comprensiva. El entramado de vivencias de los sujetos espirituales es una totalidad de sentido vivenciada y como tal. La otra idea es, al lado de la legalidad racional, encontramos una legalidad esencial. Es esencial al querer, el estar motivado por un sentimiento. Es esencial al querer estar motivado por un sentimiento. Y un sentido al estar dirigido a algo. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando del querer, que es esencial al querer estar motivado por sentimientos y por tener un sentido, el estar dirigido a algo positivo. Mientras que en las anomalías psíquicas no está perturbada la empatía, en las anomalías espirituales estaría suprimida, puesto que no puede reconocerse esas relaciones de proveniencia y motivación. Aquí nos está dando una idea clave para el sujeto espiritual y dice en qué aspectos esto se encuentra, digamos que, suprimido y digamos que en cuáles. Ella da unos ejemplos y obviamente no nos daría como para entrar a considerar cada uno de los ejemplos que nos da, sin embargo, remitir a los casos que ella relaciona allí. Bien,
El parágrafo 3, la constitución de la persona y las vivencias de sentimiento, este sí es el parágrafo más largo de ese capítulo que estamos abordando hoy. Son 10, 11 páginas en la edición que yo estoy siguiendo. Y bueno, insisto, el explanar todo el contenido, elucidarlo, digerirlo, pues, insisto, excede como los propósitos de estos encuentros y por tanto es un abrebocas que a partir de ahí pues, hay que volver a leer y leer y releer y releer. De ese contenido destaco algunas ideas, insisto, no agoto, ¿sí? No agoto ni en el abordaje ni en el comentario de todo. Bueno, por un lado, en los actos espirituales es constituido algo más que un mundo. Los sentimientos, Gefühle, dan cuenta de cómo yo me siento. Esteban. Profe, qué pena. Es que ahí con el término de sentimientos, no quisiera hacer o sea, quisiera estar un poco más seguro de exactamente a qué se refiere. Porque pues me acuerdo que hablando de los sentimientos, pues habían un montón de sentimientos que escribía Stein, hablando de sensaciones emotivas, sensaciones sensibles, ¿cierto? Entonces, eh, no sé, porque pues es algo determinante dentro de lo que sigue. Me gustaría de pronto que si se puede ahondar un poco más sobre la especificidad de ese sentimiento. Mira, yo voy a responder a esa pregunta tuya, pero a medida que voy desarrollando la presentación de las ideas, porque quise retomar precisamente eso que vos has mencionado, de devolverme a los conceptos que ella había manejado sobre los sentimientos, pero yo dije, bueno, más bien tratar de explicar en la presentación o más bien de retomar esos sentidos que ella está manejando allí, pero desde el mismo desarrollo. Entonces, si me permites tratar de exponer y a medida que voy exponiendo, pues vamos identificando qué está señalando ella allí en ese parágrafo 3 sobre esos conceptos. Entonces, miren, dice, en los actos espirituales es constituido algo más que un mundo de objetos. Los sentimientos dan cuenta de cómo yo me siento, siento actos, siento algo y son donados, ¿sí? Los sentimientos me dan información de algo, por decirlo de alguna manera, aunque son muy básica la explicación, ¿sí? Los sentimientos me dan cuenta de algo. El sujeto no solo ejecuta actos teoréticos, percibir, pensar, representar, asociar, inferir, a través de los cuales vivencia objetos, sino que también tiene sentimientos. Ojo a esto, Esteban, que empiezo a responder a tu pregunta, sino que también tiene sentimientos mediante los cuales vivencia su sí mismo. ¿Sí? La mejor forma, creería yo, de empezar a comprender hacia dónde está apuntando la autora es ese contraste en que ella habla de actos teoréticos, ¿sí? y, y, y sentimientos. Eh, bueno, sí que es cierto que sentimientos, bueno, ella obviamente es una fenomenóloga a carta cabal, no está hablando de los sentimientos de la forma como la actitud natural se comprende, ¿sí? Entonces, eso es algo que ya de entrada nosotros tenemos que eh, hacer epogé,
¿sí? Suspender esa comprensión corriente, ordinaria, si se quiere, vulgar, pero no es, no suena fuerte el término vulgar, de pronto en el contexto latinoamericano, vulgar tiene otro sentido, pero vulgar de uno, o sea, de una comprensión que maneja, que es lugar común, ¿sí? Bien. Los sentimientos, el sentir sentimientos y el sentimiento son dos modos de darse uno mismo. Son como tesis, afirmaciones, y a partir de ahí ella empieza a desarrollar esa cuestión. Entonces, el sentir sentimientos. En lo primero, se nos da un objeto o algo de un objeto. Sentir sentimientos. En lo segundo, el sentimiento es la misma vivencia brotando desde el yo o un estrato de estado. Y entonces, a partir de ahí, podemos decir, nos vivenciamos existentes, hechos de una determinada manera, nos manifiestan cualidades, ¿sí? Los sentimientos nos manifiestan cualidades, capacidades, características, propiedades. Entre esas, ya el autor había hablado de la memoria y de la pasión. Para convertir en objeto los sentimientos, es necesario objetivar lo subjetivo, es decir, traer a conciencia ya no ser una cuestión de sentimiento, sino un acto teorético. Para convertir en objeto los sentimientos es necesario objetivar lo subjetivo, pasar del sentir un valor a ejecutar un juicio de valor. Ese salto entre el sentir y el juicio es lo que básicamente podemos decir es lo que supone un proceso de objetivación. Mientras que las sensaciones, frío, calor, presión, incandescencia, no son algo en lo que yo me vivencio, no surgen de mí, aunque me manifiestan la sensibilidad como algo que me constituye. Los sentimientos sensibles sí provienen de mí. Acuérdense cuando estamos hablando por allá en los primeros parágrafos sobre esa ligación yo-cuerpo vivo, ¿sí? Entonces, las sensaciones, el frío, el calor, eh, la incandescencia de la luz, son sensaciones, ¿sí? No surgen de mí. Digamos que padezco, ¿sí? Sufro esas sensaciones, pero no surgen, no me vivencio en ellas, ¿sí? Pero sí manifiestan una cuestión, y es, por ejemplo, en este caso, la sensibilidad al frío, o la sensibilidad al calor, bueno, la irritabilidad que genera el calor, la presión, ¿sí? Cuando alguien pisa mi pie, estoy sintiendo presión, ¿sí? Estoy sintiendo presión, pero a la vez me está generando, digamos que, dolor. Eh, con la incandescencia, por ejemplo, lo mismo, ¿sí? Eh, la luminosidad, el exceso de luz, pues efectivamente me va a irritar la vista si soy sensible, digamos que a la luz, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, las sensaciones surgen de mí, no son algo en lo que yo me vivencio, pero sí revelan, sí manifiestan la sensibilidad como tal, ¿sí? Los sentimientos sensibles sí provienen de mí, la sensibilidad. Yo vivencio el gusto
eh, cuando, por decir algo, eh, me llevo a la boca con los ojos cerrados algo ácido, pues inmediatamente la, la, la acidez eh, produce una sensación, ¿sí? Pero digamos que el gusto ya es un sentimiento sensible, ya no es una sensación, ¿sí? Por ejemplo, cuando me llevo a la boca una cuchara caliente, ¿sí? El, el, el calor en los labios es una sensación, pero el dolor o la sensación, no. Digamos que sí, el, el, el dolor, ¿sí? La quemazón ya es un sentimiento. Entonces, yo vivencio el gusto, mi receptividad, la sensibilidad. Los sentimientos comunes de los que habla Stein antes y estados de ánimo no son actos donantes porque no proceden del yo. Actos donantes, actos teoréticos, por ejemplo, y proceden del yo. Pero esos sentimientos comunes de los que habla Stein anteriormente, los estados de ánimo, si bien no son actos donantes, y no proceden del yo, sí los tiñen, sí los tiñen, los impregnan, los llenan. ¿Sí? Eh, los sentimientos siempre son sentimiento de algo, porque estoy dirigido a algo, me está dado algo, por tanto precisan de actos teóricos. Miren, el mejor ejemplo en el que podemos salir del paso de esa complejidad entre actos teoréticos y sentimientos comunes y, y sentimientos en general. Es este ejemplo que ya. Sentimientos, alegría. Me alegro por una buena acción. ¿Cuál es la relación? ¿Sí? Me alegro, es un sentimiento de algo, por algo, una buena acción. Estoy dirigido a una buena acción, me está dado. Y precisa de algo teorético. ¿Sí? En tanto, me alegro por una buena acción, luego entonces sé uno de la bondad y sobre lo que en sentido estricto es acción. Insisto, este es el sentimiento. Esto es aquello a lo que está dirigido ese sentimiento. Y esto, saber de la bondad es el acto teorético al que se está refiriendo. Mientras que el saber es reflexivo, el sentimiento, la alegría, descansa en el yo y es vivenciando el yo. Yo que me alegro, yo que siento alegría, yo que vivo alegre. ¿Sí? Entonces, reconocer los valores implica reconocer la personalidad, lo cual es una condición de posibilidad para la legalidad de los sentimientos y su ligazón en el yo. Dice la autora, como terminando en esta página, que a valores de mayor rango, mayores sentimientos de valor, mayor riqueza y mayor profundidad.
Y ojo, no, digamos que en este caso no entra a cuento ni, eh, valores que pretendan establecer discriminaciones, jerarquías, racismos, nacionalismos, ¿sí? Eh, sino, pues obviamente, desarrollar la cuestión de los valores en Stein también demandaría otro espacio, otro tipo de reflexión. Y digamos que por ahora, a mayor elevación, dignidad, brillo del valor, ¿sí? Mayores son los sentimientos, la riqueza y la profundidad. Ahí sí podemos decir que dime qué valores tienes y te diré quién eres. Es parodiando ese refrán. ¿Sí? Ya con eso, digamos que uno puede entrar en el detalle o de ejemplificación para poder reproducir la idea que la autora está manejando. Algunos actos sentimentales no radican en la capacidad del valor moral. No valoramos a causa de valor. Ya te doy la palabra. Eh, algunos actos sentimentales no radican en la capacidad del valor moral. No valoramos a causa de los valores, sino en otra dimensión, por mor de su objeto mismo. Por ejemplo, no amamos a alguien porque hace el bien, sino por ella misma. No amamos a alguien que existe, sino que aún dejando de existir, la seguimos amando. Es lo que podemos ilustrar esta idea. Adelante, este. Profe, no, ahí me surgía una pregunta. O sea, en la medida de que una relación entre el aprecio del valor, ¿cierto? Y el sentimiento, esos valores de mayor rango pueden entrar en la categoría de pasiones. No, yo creo que sería, a ver, te lo voy a poner como en este ejemplo. Y es un ejemplo que responde a tu pregunta y que permite de pronto aclarar lo que el autor está manifestando. Y que se da de manera cotidiana, de manera coloquial en nuestras relaciones afectivas con las parejas. ¿Cómo queda usted más convencido cuando su pareja le dice te quiero o te amo? ¿Dónde hay mayor rango? ¿Dónde hay mayor valor? ¿Dónde hay mayor riqueza? ¿Dónde hay mayor profundidad? ¿Dónde hay mayor autenticidad? ¿Dónde hay mayor compromiso afectivo? ¿Dónde hay mayor responsabilidad afectiva de la persona? ¿Dónde Pero queda usted más convencido cuando su novia le dice te quiero o te amo? ¿Cómo queda más satisfecho, por ejemplo? sí, no, pues ahí vendría el acompañante, ¿no? Pues el acto teórico, ¿no? O sea, ese es como el que marca el convencimiento, pero también va acompañado pues como ¿cómo lo explico? No solamente de la palabra, sino de la sensación que acompaña la palabra, ¿no? O sea, bueno, o sea, del acto como tal, o sea, no solamente de decirlo, sino de la forma como se dice. Sí, pero ya estás, digamos que ya estás llevando el sentimiento al acto teórico, pero digamos que ella en un momento está contigo compartiendo un momento y te dice, te quiero, ¿dónde quedas tú con más firmeza en el sentimiento? Cuando te dice te quiero, te dice te amo, independiente de que por ahora solamente te lo está verbalizando. Claro, o sea, pues obviamente tiene más valor el te amo que el te quiero, o sea, hay un Exacto. valor más profundo ahí. Ujú. Exacto. Ahora, que ya eso que ella está diciendo lo legitime, que te dé certeza de que efectivamente te está amando, con lo que eso supone, ya lo hace a través,
digamos que, de sus acciones, pero en todo caso, digamos que mm, para medir cuál tiene mayor rango entre el querer y el amar, ¿sí? Entonces, pues efectivamente es el amor. Bien, aprender o realizar un valor es un valor, nos dice el autor. Aprender, perdón, leí mal. Aprender o realizar un valor es un valor. ¿Qué quiere decir esto? Siento un valor cuando me vuelvo a él y además lo aprendo. Dice la autora un ejemplo que me parece a mí supremamente ilustre. Puedo gozar de una obra de arte, aprendo, eh, siento un valor, perdón. Puedo gozar de una obra de arte y a la vez de mi gozar la obra. ¿Sí? Aquí el objeto es este. Aquí el objeto es mi gozar. ¿Ve? Entonces, a eso es lo que se refiere la autora cuando dice aprender y realizar un valor es un. Siento un valor cuando me vuelvo a él y además lo gozo de una obra de arte. Obra de arte es el objeto del gozar. Pero acá el gozar mismo, el momento de júbilo, de gozo ante una obra de arte, un cuadro o ante las cuatro estaciones de Vivaldi, lo que realmente el, el gozo, ese sentimiento sublime cuando, cuando reconoces en las cuatro estaciones tu vida, ¿sí? Cuando el movimiento, la dinámica de tu vida, ¿sí? Ya ese gozar, mmm, digamos que la obra de arte queda como en un trasfondo y lo que queda a la mirada es el gozar mismo de esa obra de arte. Es lo que nos está diciendo allí la, la historia. En el realizar un valor, también me está dado ese valor. En el crear vivencio, tanto la capacidad creativa como a mí mismo siendo capaz de crear. Ojo, en el realizar un valor también me está dado ese valor. En el crear, vos que sos músico, en el crear vivencio, tanto la capacidad creativa como a mí mismo creando. Tengo sentimientos de mí mismo como valioso, de mí mismo o de mí misma como valioso. Los sentimientos me constituyen no solo porque radican en un nivel de profundidad de mi yo, sino porque también lo llenan en alguna medida de amplitud. Dice la autora, son luminarias que iluminan. Yo le agregaría colores que me tiñen, como la alegría, por ejemplo. Un sentimiento determina mis estados de ánimo. En un estado de ánimo puedo vivenciar tanto a este estado de ánimo, a su penetrar en mí desde determinada vivencia, como a mí en tal estado. ¿Sí? Entonces, esos tres momentos los explico con este ejemplo. Indignación. Estoy vivenciando una indignación.
penetra en mí desde determinada vivencia, desde la vivencia de una mala acción de alguien, y a su vez me vivencio a mí en tal estado. Es decir, yo estoy indignado. Entonces, vivencio la indignación como vivencio la indignación a partir de determinada vivencia, de una mala acción, por ejemplo, y a la vez me vivencio a mí como alguien que yo, en este momento, aquí ahora, puedo estar indignado por la vivencia de una mala acción de un vecino, de alguien que le pega una patada a un perro, o le tumba a, a una persona, a un adulto mayor. Los sentimientos no solo tienen, mira que es que la autora no da una definición mm, así sintetizada, concreta, digámoslo de esta manera, no da una definición de diccionario, sino que ya empieza a desplegarse y empieza a considerar variaciones del concepto. Los sentimientos no solo tienen niveles de profundidad y radios de acción, sino también duración e intensidad. A mayor profundidad y despliegue, mayor persistencia. Pero esto no sucede con su intensidad. Estamos hablando de niveles de profundidad, de radio de acción, de duración e intensidad. La autora da un ejemplo que yo lo complemento con una cuestión ahí muy fácil. Puedo mantenerme disgustado bastante tiempo, aunque no me afecte tanto, en tanto profundidad y amplitud. Es decir, no me pongo colérico ni me cargo por dentro. ¿Sí? Simplemente estoy disgustado, no quiero hablar, pero pues tampoco estoy ahí por dentro hecho un infierno. En cuanto a las vivencias de la voluntad, Stein destaca que hay tendencias centrales y periféricas. Las primeras tienden, según el yo, las segundas son de trasfondo. En el querer, que es un acto volitivo, el yo no es un objeto, sino que siempre como sujeto dona el ser a lo que es. Esteban, vos que sos, bueno, sucede igual cuando estás componiendo una canción, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un texto. ¿Sí? Ese donar el ser a lo que no es, crear una partitura, una letra, una música, un párrafo, así sea, en el caso mío, un párrafo, parir una idea, ¿sí? Eh, el querer hacer eso, ¿sí? eh, es precisamente el ejercicio, el acto creador. ¿Sí? Crear es siempre dar ser a algo que todavía no tiene. Está el querer, ¿sí? Como acto volitivo, está edificado sobre el tener sentimientos, ¿sí? Sobre el sentimiento del poder realizar, por ejemplo. Dice la autora, en todo yo quiero, libre, indubitable, obviamente, reside un yo. Cuando se declara esta certeza, esta contundencia más bien, yo quiero, es porque indefectiblemente ya hay anticipado un yo. El refrán popular nos dice querer es todo. Otra idea, aunque los actos teoréticos parecían, ella nos ha hablado de los sentimientos, de los actos teoréticos, de los actos volitivos, y ahora ella empieza como a ver, bueno, ¿cuál es la relación que hay en toda esta variación de
aunque los actos teoréticos parecían no representar nada en la personalidad, ¿sí? Eh, la autora admite luego una implicación en términos de condiciones, más no de constituciones. Por un lado, todo acto sentimental se basa en lo teorético. Decíamos, deseo hacer una obra buena, luego sé que es obra y sé que es buena. Todo acto sentimental se basa en lo teórico. Deseo hacer una obra buena, luego sé que es obra y que es buena. Por el otro, el conocer es un valor que es templado según el objeto y el saber que el conocer supone valores es soporte para todo lo cual devienen constitutivos de la persona. Tanto el conocimiento obtenido como el pendiente, cuando yo logro hacer una investigación, pero a su vez esa investigación me dice que he logrado acotar un dominio de ideas, un dominio de conocimientos, pero también que me queda algo por seguir realizando. Todo el conocimiento obtenido como el pendiente son reconocidos como valores, y este sentir el valor del conocimiento es lo que nos hace desear conocer. Cito al autor: este esclarecer, descubrir y su resultado, el conocimiento claro y distinto, miren esa resonancia descartiana y fuerte, el conocimiento claro y distinto están, este esclarecer, descubrir y su resultado, conocimiento claro y distinto, están ante mí como valor incisivamente sentido y que me arrastra irresistiblemente hacia sí. Entonces, para aquellas personas que preguntan para qué sirve la filosofía, este parrafito podríamos responderle: venga, piense esto que está diciendo esta autora y responde usted. Pero dado que el conocer mismo es acción, en el conocer mismo no solo siento el valor, sino que en su realización encuentro el querer. Esto se comprende mejor cuando tenemos al frente esta cuestión. Bueno, de ese capítulo 4, sí, de ese capítulo 4 y de ese parágrafo 4 y luego, perdón, parágrafo, es parágrafo 4, el darse de la persona. Entonces, de ese parágrafo 3 y de ese parágrafo 4, que es muy corto, son 2 párrafos prácticamente, media página, podemos quedarnos con estos corollarios. Primero, en la constitución de la personalidad encontramos la correlación entre persona y mundo, y dice la autora enfáticamente mundo de los valores. Entonces, el tipo de persona, acuérdense lo que hablamos al principio, el tipo de persona estaría configurado por aquella persona. En esta tipología encuentra la autora el fundamento ontológico de la ciencia del espíritu que, según ella, tanto busca Dilthey. Profundizar si esto realmente es así, pues ya se por ahora quedémonos. Como personas estamos constituidos por una relación
con el mundo y el mundo de los hombres. Del parágrafo 4, el darse de la persona, de esos dos parrafitos, yo quiero como recoger en este corolario lo fundamental de esa. Así como nuestros actos espirituales nos constituyen, también la persona ajena es constituida en los actos necesarios. Toda acción de otro, dice el autor, muy importante esto, toda acción de otro, la vivencio como procedente de un querer. Y este a su vez de un sentirse. Toda acción de otro es amigo, compañero, eh, un familiar. Toda acción de otro la vivencio como procedente de un querer y este a su vez querer de un sentir. Con lo cual me están dados una persona y un dominio. Podemos decir con esta parafraseo del ejemplo que ya da, una sonrisa o una mirada de signos son el espejo. Con esto terminaríamos los parágrafos establecidos para hoy, quedándonos ya de este parágrafo 4, perdón, de este capítulo 4, los últimos parágrafos que son para dentro de 15 días, parágrafo 5, alma y persona, parágrafo 6, la existencia del espíritu, parágrafo 7, confrontación con Dilthey, y parágrafo 8, relevancia de la empatía para la constitución de la persona propia, y finalmente el parágrafo 9, la cuestión de la fundación del espíritu en el cuerpo físico. Me encanta eso. Compañero ¿con qué te quedas vos de esa lectura de esta? Profe, no, hay esa cuestión de los valores es un poco problemática para mí cuando de los valores y el sentimiento. Le voy a explicar porque eh, cuando se habla de sentimiento y se habla de valor, en el arte hay unos significados especiales. No sé si de pronto usted ha compartido o ha estado en un ambiente artístico, sobre todo musical, pero se utiliza mucho algo que es el tocar con feeling, ¿sí? El tocar con sentimiento, algo que se trae de los estadounidenses, de los norteamericanos, es de tocar con feeling o tocar con sentimiento. Entonces, en la medida que que se leía ese capítulo 4 y en la medida que veía haciendo la síntesis, hay una relación muy estrecha entre ese significado de la palabra feeling o sentimiento como algo que exterioriza sí una voluntad, pero más allá que una voluntad que es constitutivo del ser. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando se habla de feeling o de sentimiento, y lo estoy explicando primero esto porque es lo que me confronta, ¿sí? Cuando se habla del feeling o del sentimiento, en principio estamos hablando de tener un lenguaje en común, ¿cierto? Hablando desde lo musical, pero también se está hablando algo que, como explica, está en el principio, no es que se entienda
desde el espíritu, sino que se origina en el espíritu y por esa capacidad de originarse en el espíritu lo puedo llegar a comprender. Porque a la final, en el lenguaje, o sea, la música es un lenguaje, pero el lenguaje, como en el lenguaje escrito, el lenguaje musical, pues unas notas puestas en otras no pueden significar algo sin ese feeling, sin ese sentimiento, que es lo mismo cuando alguien escribe algo con lo cual uno se identifica, ¿sí? Cuando usted me decía ahora al principio de la clase que lo había marcado Heráclito y que lo había marcado por algo más allá del conocimiento, por de pronto una afinidad filosófica, pues yo creo que Stein lo explica más bien como una afinidad espiritual, o sea, algo que se entiende, pero que se entiende porque tenemos la capacidad de entenderlo desde el origen espiritual, no desde el origen epistemológico, porque bueno, o sea, seríamos como computadores, pero hay una afinidad acerca de ese mundo de valores que nos constituye, que nos permite acercarnos a ese sentimiento. Y desde ahí, pues se puede explicar también el por qué podemos construir los gustos o las afinidades dentro del gusto. O sea, porque hay personas que les gusta el jazz, porque hay personas que les gusta la música clásica, porque hay personas que les gusta la salsa y personas que les gusta el rock, las baladas y hasta el reggaetón. Y que tiene que ver un poco más allá de lo cultural. O sea, sí, está bien, lo cultural forma, pero también hay casos extraculturales donde hay gente que nace sin ningún vínculo con una música de alguna cultura y sin embargo se siente identificado con eso, sin haber vivido en ese círculo, sin haber tenido una experiencia que lo acerque a eso. A mí me confronta, o sea, es un capítulo que definitivamente tengo que volver a leer porque todavía está, o sea, está ahí. Uno tiene de pronto tan marcado ese concepto de feeling, de sentimiento y de valor, que no digo que sea contrario, al contrario, siento que Stein lo ensancha, lo abre, ¿cierto? Abre nuevas dimensiones, porque es cierto con lo que termina diciendo, que es el carácter constitutivo de las personas, esa relación con ese mundo de valores. Me quedo con eso, profe. O sea, como usted decía, muchas veces no terminamos de pronto con la satisfacción de resolver una duda, sino con la satisfacción de ensanchar la duda. Sí, Esteban, mira, hay varias cosas. La primera, sospecha. Cuando algo te deje satisfecho, sospecha de eso. ¿Sí? Para el filósofo no hay comodidades, satisfacciones llanas de que algo, listo, fue liquidado y entonces esta cuestión, esta pregunta, mm, digamos que se despachó de manera rápida, efectiva, relajada. Bueno, sin ser músico, precisamente tratando de empatizar con, con tu mundo musical, eh, con todo lo que se da más bien en el mundo musical. mm, yo realmente, bueno, no entendería el sentimiento de estar en tanto como el feeling en los términos en que te he logrado comprender. Y te agradezco mucho por la explicación desde, desde, desde el ámbito musical. Eh, tampoco digamos que esa cosa que uno dice, canta con sentimiento, ¿sí? El sentimiento a lo que Stein está refiriéndose allí, mm, es más bien a esto. A ver, vuelvo y retomo lo de la... Cuando tú estás con alguien, amigo, amiga, novia, tu esposa,
En la sonrisa tú adviertes una autenticidad o una falsedad. Sí. En la mirada de alguien tú adviertes una profundidad, una seriedad, que no necesitas hablar con esa persona para solo sentirte con que te mire, ya te permite transportarte a ese mundo de serenidad que refleja esa mirada. Creo que es por ese lado. Profe, sí, lo que pasa es que, bueno, le repito, como yo tengo una idea de pronto tan marcada de eso, me cuesta muchas veces de pronto salirme de lo que ya conozco y explicarlo de pronto desde otro punto de vista. Pero es eso precisamente a lo que usted dice también de lo que compone eso. Es que, a ver, cuando, cuando voy a poner otro ejemplo, a ver si de pronto por aquí es muchas veces hay una discusión en el ámbito musical entre los músicos costeños, ¿cierto? Y los músicos cachacos, o sea, así, pues, ¿cierto? O sea, el músico costeño, el que se llama, pues, del Pacífico o del Caribe, y el músico cachaco, el del interior, o sea, el de la región andina o el de la región cundiboyacense, o sea, los que no vivimos en la costa. Entonces esa discusión es que los cachacos tocan con feeling y que perdón, los costeños tocan con feeling la música tropical y los cachacos nos suena cachaco, así lo dicen eso. Cuando se habla de ese cachaco es ese que se está tocando exactamente las mismas notas, pero no le creen. O sea, no hay como esa identificación. O sea, pareciera que inclusive fuera algo extramusical, pero no le creen. O sea, no le creen porque no les suena, porque no lo identifican eh, como original, como consentimiento. Es que de ahí viene como la definición de ese sentimiento que yo cargo, que hay veces es, como le digo, Stein no me la cambia, sino que me la ensancha, porque se refiere a eso. Muchas veces cuando se habla también de ese sentimiento, no es de exteriorizar una emoción, por así decirlo, o de tocar así con el sentimiento, sino con esa referencia, como cuando usted dice, con esa originalidad de la sonrisa que se le cree. De pronto yo no estoy siendo muy claro, porque de pronto me toca es sentarme y a escribir y a meditarlo y pensar un poco más. Pero, pero por eso le digo que me quedo como con eso, con esa inquietud de no alcanzar al 100% eh, a digerir eso, como que todavía está muy poco masticado y necesito digerirlo, pero me confronta con eso porque claro, el tema central, o sea, si lo ubicamos dentro de un tema central que es la empatía, ¿cierto? Entramos ahí cuando uno dice muchas veces, yo con este músico tengo feeling para tocar, y perdón que lo refiera todo a lo mismo, o sea, perdón que lo esté abordando desde la música, pero me confronta por eso que le estoy diciendo. Ahí es cuando uno muchas veces entiende esa empatía a la hora de realizar una acción con alguien. Yo lo pongo desde mi campo, desde la música, y cuando le digo yo tengo feeling, yo tengo empatía, yo tengo sentimiento con esta persona cuando toco, porque parece que estuviéramos en un mismo sentir, ¿sí? Ese es el aspecto donde de pronto yo tengo que ensancharlo, pero es el que también está ahí como me da como otros puntos de reflexión desde donde los puedo abordar, que es algo que de pronto en este momento no puedo hacerlo, pero que es retante. Sí, mi hermano, no, yo creo que, a ver, el ejercicio que estás haciendo es significativo, pero mucho cuidado de confundir empatía con simpatía. Son, son
son dos cosas. Es decir, a mi juicio, lo que tú tienes en mente es más simpatía que empatía, ¿sí? Ese feeling con alguien es porque simpatizas, ¿sí? Porque incluso la empatía, o sea, ¿dónde podría yo ver que definitivamente soy una persona empática o que estoy teniendo, digamos, una vivencia empática con alguien que definitivamente no es de mi mundo, mm, no habla el mismo lenguaje, incluso eh, es o sea, realmente un completamente otro, radicalmente otro. Eh, creo que ahí es, sí, porque es que la simpatía precisamente nos pone en ese nivel de afinidades, de filiaciones, de feeling, ¿no? Entonces, insisto, me parece muy significativo y creo que estás en la actitud precisamente de elucidar más la cuestión y que yo estoy seguro en algún momento tendremos la ocasión de pronto no en este escenario, pero estoy seguro que me dirás, profe, ya la cogí por donde es y esto me permite a mí para comprender, para explanar mejor desde mi mundo musical esto que yo en algún momento no lo tenía suficientemente eh, configurado, reconocido, ¿sí? Es eso, pero o sea, bacano, bacano el ejercicio que planteas y que definitivamente hay que volver, ¿eh? O sea, no solamente lo digo por vos, tanto las personas que estamos en el grupo de estudios steinianos sobre esta tesis y estos parágrafos específicamente. ¿Cómo te Claro, digo? a mí me parece, Dale, dale. no, que a mí me parece que es algo parecido a lo que yo creo que pudo haber pasado o que le puede pasar a los compañeros que estudian psicología y se enfrentan a los temas de fenomenología, ¿sí? Que, o sea, hay conceptos que se aprenden desde un principio de una forma y después son confrontados desde la visión fenomenológica, sobre todo con lo del el antipsicologismo. Y ahí es donde cuesta un poco de pronto salirse de lo establecido y poder mirar desde otro lado. O sea, es difícil hay veces salirse de lo que ya tenemos, pues muchos de los temas que uno aprende los aprende por primera vez, pero cuando ya hay algo tan establecido en uno, cuesta muchas veces salirse de ese esquema y poder mirarlo de otra forma. O sea, salirse de lo que ya estaba establecido y de lo que ya uno tiene interiorizado y aprenderlo. Es similar a lo que pasan con las, cuando hay en idiomas palabras, esos tienen un nombre, hombre, eso se llama los falsos sinónimos, que son palabras que en un idioma significan una cosa y en el de uno significan otra y uno las relaciona, ¿cierto? Y uno termina pensando que porque en español significan algo, en otro idioma tienen un significado parecido. Pasa, me parece pues que pasa también en este contexto. Que a veces tenemos conceptos muy interiorizados y llegan estos temas y nos confrontan a revisarlos y a abrir, a ensancharlos y a revisarlos desde otros lugares. Sí, sí, mi hermano, pero sabes, complementando como eso que vos estás mencionando allí cuando hablabas por ejemplo, la experiencia que pudiesen haber tenido los compañeros de psicología cuando se habla, cuando se habla
del antipsicologismo, creo yo que cuando no se tiene, digamos que o sea, esto, a ver, si yo estoy estudiando psicología y me hablan de antipsicologismo, entonces me prevengo porque prácticamente se me están como metiendo en mi terreno, ¿sí? Por un lado, bueno, sabemos que en el siglo XIX, principios del XX, la cuestión de la filosofía se desarrolla en el marco de la psicología porque es un problema epistemológico y para uno comprender mejor, al menos no, digamos que no se debe, no dejarse llevar por el prejuicio de lo que supone el antipsicologismo, tendría que uno, por un lado, leer de las investigaciones lógicas de Husserl, uno, los prolegómenos a la lógica pura, por el otro, hablar, por ejemplo, de la investigación segunda, quinta, la quinta sí ya es en investigaciones 2, investigación sexta, y quizá de pronto el parágrafo 24 de ideas 1. ¿Sí? Con, digamos que habiéndose leído un poquitico de eso, ya se podría entender a qué tipo de, más bien, qué tipo de antipsicologismo es el que la fenomenología tiene. Eh, pero sí, o sea, tenés razón. La cuestión es que eh, también habría que como agregar que no es el psicologismo sin más, sino que es el psicologismo lógico. ¿Sí? Creer que las leyes lógicas no son sino leyes psicológicas. Ese es el problema ¿sí? del psicologismo. Pero bueno, es un buen apunte que invita a, es un buen apunte que invita como a ampliar todos estos ejercicios que a partir de Stein nos permiten comprender mejor, como decíamos al principio, desde sus más cercanos estudiantes, algunas cuestiones propias de la fenomenología que pueden ser atemorizantes de si se ve, digamos que, bueno, ahí está el ejercicio, está el reto, ¿sí? De también de ir a las fuentes primarias, que es lo que yo le insisto tanto a los estudiantes. Entonces, sí que es cierto que cuando uno aborda ciertos autores, sale como el Quijote cuando se enfrenta a sus... ¿sí? Pero bueno, ese es el ejercicio que hay que, hay que hacer. Bueno, Esteban, de todas maneras, pues, por favor, registra tu asistencia. Allí en el chat está el enlace. Te agradezco mucho tu asistencia. Sé que tienes compromisos profesionales y como me decías al principio, por fortuna, pues ya con este mejoramiento de la situación, las posibilidades pues se están dando mayormente en torno a oportunidades y posibilidades laborales y que vos saques el tiempecito para compartir, para ampliar tus inquietudes, para resolver otras, para quedarte con más tareas o preguntas que respuestas. Pues bueno, ese es el ejercicio. Entonces, un fuerte abrazo, una feliz noche y que descanses y estemos pendientes. Entonces, la última sesión sería dentro de 15 días. Oh, profe, muchas gracias a usted por el rato y bueno, por lo que hicimos hoy. La verdad, como le decía al principio también de la clase,
más allá del estudio de Stein como tal, que ya es significativo, también se convierte en la llave que le permite a uno interpretar otras cosas o reforzar o completar conocimientos que de pronto en un inicio no pueden o quedan más o menos incompletos o quedan así con varios interrogantes. De verdad que yo de los estudiantes de fenomenología, esto debería ser, bueno, este es un curso que tiene, no sé, o sea, tiene ese mismo poder de introducirlo a uno en la fenomenología, porque es todo un estudio fenomenológico donde en cada capítulo uno está adentrándose más. Entonces, de verdad que no es solamente por el estudio de Stein, sino que yo lo veo productivo por todo lo que ha significado en la carrera, o sea, por ese refuerzo de fenomenología que es de verdad bien importante, pero tiene un valor también bien grande. Bueno, mi hermano, muchas gracias entonces por esas apreciaciones. Un fuerte abrazo y que descanses. Profe, feliz noche, que esté muy bien. Igualmente, mi hermano. Chaito. Ok,